podemos creer, podemos poner nuestra esperanza, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él es fiel. Él dice que no se puede negar a sí mismo. Es decir, que aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Aunque nosotros fallemos, Él no falla. Él sigue siendo fiel. Amén. Qué maravilloso, qué hermoso es esa verdad en el Señor, que aunque el cielo y la tierra pasen, aunque los sistemas económicos se conmuevan, aunque la tierra salga de su eje, si quiere, y lo que muchos pronostican, posiblemente dentro de no muchos años, dicen los científicos que es posible que la tierra deje de existir. Consiguieron elementos científicos similares a los que consiguieron en Marte. Se dice que posiblemente el futuro de este mundo esté de alguna forma con los mismos pronósticos que sucedieron en Marte. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que del cielo descenderá fuego y consumirá todo lo que hay en la tierra. Amén. Pero la palabra dice que todos los que ponen su confianza en Él no son defraudados. Y aquellos que creen en Él, esperamos de Él cielo nuevo y tierra nueva. Amén. En el nombre de Jesús. El que se quiera quedar en esta tierra después de ser destruida, que se quede. Pero Dios dice que para nosotros hay cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Sabe? Le doy gracias al Señor también por Isaí, porque esta semana Isaí cumplió 17 años. Aquellos que tenemos hijos sabemos lo que llena de ilusión el primer hijo. Aquellos de los que estamos aquí, la mayoría tenemos hijos y sabemos cómo se llena de ilusión nuestra mente y nuestro corazón cuando esperamos el primer hijo. Y sobre todo si es planificado, sobre todo si es hecho por los canales, digamos, regulares que se deben hacer. Y ahí, bueno, como él decía, el médico cuando él estaba en el vientre dijo, él no va a nacer, y si nace, nace condenado. Y damos gracias a Dios porque lo que el médico dijo no se cumplió. Hoy tiene 17 años, se cumplió lo que el Señor dijo. Amén. Y bendecimos al nombre del Señor por esto. Estamos Nancy y yo próximos a cumplir 19 años de casados. El próximo 3 de diciembre cumplimos 19 años de casados. Y una de las cosas que yo experimenté en el proceso de casarme, hubieron 3 momentos que de alguna forma fueron culminantes para mi vida. No sé, pero creo que a veces hay personas, Dios pone personas a nuestro alrededor, que cuando nosotros estamos por emprender algo que no hemos hecho y que ellos sí lo han hecho, buscan aconsejarnos y a veces nosotros lo sentimos como que más bien están desanimándonos. No es animándonos a asumir el reto, sino que pareciera más bien como que nos estuvieran desanimando en hacerlo. Y yo consigo por lo menos 3 momentos bien críticos para mí en el proceso de contraer matrimonio con Nancy. El primero fue cuando estábamos en el proceso de consejería pastoral prematrimonial. A nosotros nos asesoró el pastor de Nancy y es psicólogo para completar, y la conoce desde que comenzó en el Evangelio. Y saben que los psicólogos son muy objetivos a la hora de decir cosas. Ellos no lo adornan ni le ponen emoción ni sentimiento, sino que te lo dicen de manera cruda y cruel. Y este pastor, cuando nos aconsejaba, yo estaba muy enamorado. La muchacha tenía 32 años, virgen, no había tenido novio, etcétera, etcétera. Estaba en todo su esplendor. Y usted se puede imaginar cómo estaba yo, muy ilusionado.
él me dijo, en una de las reuniones, me dijo, mira, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Me dijo, mírala bien, mírala bien, mira bien el temperamento y el carácter que tiene. Bienvenidos. Ella es muy exigente y las personas así son muy difíciles de llevar. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? ¿Estás seguro de la decisión que vas a tomar? ¿Usted se imagina eso? Ya uno ha comprado cosas, ya ha repartido invitaciones, ya tiene los invitados, ya tiene los planes y todo lo demás, y que te consigas al padre espiritual de tu novia o de tu novio, ¿sí? Que te diga, mira, piensa bien lo que vas a hacer, ¿oíste? Piensa bien la decisión que estás por tomar. Esto me pasó antes de casarme. El otro momento que me fue culminante, difícil, fue en la despedida de soltera. A mí no me hicieron despedida de soltero. A mí prácticamente me corrieron. Vete ya. A Nancy le hicieron su despedida de soltera. Y se lo hicieron sus amigas, sus compañeras de la iglesia. Y no sé si para bien o para mal me invitaron a mí. Yo era el único hombre en esa reunión. Y allí hubieron comidas, hubieron chistes, hubieron todo lo demás que hacen en una despedida de soltera de cristiana. Y yo estaba allí. Y cuando yo les escuchaba hablar, era como que me decían, piensa bien dónde te estás metiendo. Así es el personaje con el que te vas a casar. Y yo, en ese lugar, en la celebración, yo decía, ¿será que yo estoy decidiendo bien? ¿Será que no me estoy metiendo en problemas? El siguiente momento que fue culminante fue el día de la boda. ¿Se puede imaginar? Yo estaba casado allí con mi terno negro, mi camisa blanca y mi corbata roja. Y allí parecía un muñequito de torta con el pelo bien cortadito, con su gelatina y todo lo demás. Colonia, zapatos, etcétera, etcétera. La muchacha allí vestida de blanco, el poco de gente reunida en el templo y las hermanas, amigas que estaban allí. Las parejas que estaban casados antes que nosotros, me tomaban y me decían, Juan Carlos, piensa bien lo que estás haciendo. Cuida a Nancy. Juan Carlos, soporta a Nancy. Y ese momento para mí, en vez de resultar un momento agradable, se volvió un momento frustrante. Me decían, no parece que están contentos conmigo, parece que de alguna forma yo voy al patíbulo para morir. Y fue bien crítico ese momento. De hecho, esa vez, en ese tiempo no había cámaras digitales, y eran las cámaras aquellas con los rollos, y gastamos 9 rollos de 38 películas, solo en la boda. Ese día, cuando terminó todo, a mí me dolían los cachetes, porque nunca había simulado tanto sonreír. Porque venía alguien, una foto, otra foto, otra foto, y todo eso me acalambró los músculos de los cachetes. Hoy por hoy, cuando ya voy a cumplir 19 años de casado, pienso dentro de mí que esas personas que tanto me dijeron cosas, no me lo decían para desanimarme. Me lo decían porque sabían muchas de las cosas que se presentan en la vida del casado. A ver, algunos de nosotros no tuvimos esa experiencia. Algunos de nosotros terminamos casados sin la asesoría de nadie. Y por eso muchas veces sentimos el deseo y creemos que incluso es necesario la separación. ¿Por qué? Porque no nos aclararon bien lo que significaría llevar una vida de casados. Durante este tiempo, las 2 semanas anteriores, hemos estado hablando acerca del Evangelio, pero no del Evangelio común, sino de lo que no nos dijeron del Evangelio. Muchos de nosotros terminamos en el Evangelio porque nos dijeron cosas muy chéveres del Evangelio,
nos dijeron cosas bonitas. Nos prometieron cielo nuevo y tierra nueva. Nos prometieron bendición y vida nueva. Nos prometieron vida abundante. Pero hubo cosas que no nos dijeron. El tema que voy a hablar hoy es acerca del evangelio completo. Hay cosas que no nos dicen acerca del evangelio. Amén. Y voy a hacer un resumen breve sobre cosas que ya hemos dicho para poner al tiempo a aquellos que no lo han sabido. Una de las cosas que no nos dijeron del evangelio es que el evangelio tiene implicaciones sociales. En la tierra, en el mundo, el evangelio tiene implicaciones sociales dentro de la comunidad, con la gente que vive a nuestro alrededor. El evangelio tiene implicaciones. Carlos Marx, el conocido filósofo alemán, padre del socialismo y del comunismo, él dijo acerca del evangelio: la religión es el opio de los pueblos. ¿Saben? Carlos Marx fue alguien que se crió en un orfanato cristiano hasta los 17 años. Pero su concepción del evangelio fue algo como lo que hace el narcótico. El evangelio, él decía, es algo que causa sensación de bienestar al referirse al evangelio. Pero es que el evangelio no causa una sensación de bienestar. Es que el evangelio es lo mejor que le puede pasar al hombre. Amén. El evangelio tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones con los que están a mi alrededor. Nosotros estamos en la tierra y somos cristianos y estamos en el evangelio para el bien de las personas que están a nuestro alrededor, sean creyentes o no sean creyentes. Amén. Nosotros deberíamos preguntarnos de qué forma se benefician las personas en el hecho de que yo esté en Cristo. Debería preguntarme cómo se beneficia mi vecino con el hecho de que yo tenga esta fe, esta religión que tengo. Porque si no se beneficia, entonces no tengo razones para estar en esta tierra. A ver, el evangelio no solamente tiene implicaciones sociales, sino que también el evangelio es carismático. El evangelio está ligado a lo del espíritu. El evangelio está ligado a lo espiritual, a lo místico, a un poder sobrenatural que opera. Amén. Y nosotros nacimos en este mundo y aprendimos a vivir, a caminar, a comer, siendo de alguna forma humanos, siendo naturales. Ninguno de nosotros creció y aprendió a vivir de manera espiritual. De hecho, a nosotros desde niños nos enseñaron a ser humanos, a decirnos: estudie, porque si usted no estudia se va a morir del hambre. A nosotros nos enseñaron desde niños a decir: no se deje echar varilla con nadie, defiéndase. ¿Sí? Desde bebés nos enseñaron de alguna forma a ser humanos, y el asunto espiritual a veces es difícil de vivirlo. Muchos de nosotros a veces terminamos teniendo una fe establecida después que pasamos grandes periodos y repetidos periodos de crisis espiritual, para creer en la sanidad, para creer en la provisión, para creer en la soberanía de Dios, para creer que Dios está presente y está haciendo algo. Amén. ¿Por qué? Porque no lo vemos, porque hemos aprendido a ser humanos y no espirituales. Amén. Y el evangelio tiene un carácter carismático. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses: nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Amén. Es decir, que el evangelio tiene ese carácter místico. El poder de Dios está en ti y debes descubrirlo, debes conocerlo, debes desarrollarlo. Amén, en el nombre de Jesús. Porque si vives el evangelio sin experimentar esa área carismática, esa área espiritual del evangelio, entonces serás como una catedral.
Una catedral grande, hermosa, bien definida, digamos, de alguna forma maravillosa, estructuralmente impresionante, pero fría y vacía. A ver, el Evangelio no solamente es carismático, el Evangelio también es judicial. El Evangelio es una buena nueva de salvación para algunos, para otros es malas nuevas. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos expone al juicio también. Dios es amor y envió a Jesucristo por amor a los seres humanos. Y la palabra de Dios dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Es decir, que el Evangelio tiene un carácter también que sanciona, que trae juicio, que condena. No nos habían dicho eso. Por lo general hablamos del Evangelio como amor, 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 amor. Pero el Evangelio también tiene una contraparte. Si no crees, tienes consecuencias. A ver, si no crees, si actúas como un hijo desobediente, Dios retira su cobertura sobre ti y te deja ser un hijo adulto. ¿Qué hace un hijo adulto? Un hijo adulto asume las consecuencias de sus decisiones. Amén. Cuando el hijo es pequeño, nosotros los padres hacemos todo lo que está a nuestro alrededor. Pero cuando los hijos son grandes y deciden hacer cosas en contra de lo que nosotros creemos o valoramos, entonces nosotros los padres le decimos: bueno hijo, bueno hija, usted tomó esa decisión, asuma sus consecuencias. Amén. Como el padre que le dice al hijo: no te cases con esa mujer, me parece que no te conviene. Entonces dice: sí, esa es la que yo quiero, esa es la que yo quiero, esa es la que yo quiero. Y después que se va con esa que él quiere, entonces anda: ay, 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 ay. ¿Qué hace el padre? Dice: yo se lo dije, ahora asuma sus consecuencias. Amén. El Evangelio tiene implicaciones judiciales. El Evangelio también no solamente es un mensaje, es una doctrina que debe ser guardada y enseñada. El Evangelio es como un tesoro que Dios nos ha entregado. Hoy por hoy el mundo ha distorsionado mucho el Evangelio. Y a veces, incluso es responsabilidad nuestra misma porque hemos permitido que todo eso suceda. Y de alguna forma, por querer agradar a muchos, no decimos eso no es el Evangelio, sino que permitimos que incluso cada quien haga del Evangelio lo que cree. Y el Evangelio es una doctrina que debe ser guardada y enseñada. De la forma como la recibiste, así debes entregarla, sin adulterarla. Judas, en su carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo he querido escribirles acerca de la salvación que Dios ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Una de las cosas que hicieron los primeros cristianos es que ellos defendieron incluso con sus propias vidas la doctrina del Evangelio, para que no se cambiara, para que se mantuviera como era. Amén. El Evangelio no solamente es una doctrina, sino que también el Evangelio tiene particularidades filosóficas. Y cuando hablo de filosofía no estoy hablando de pensamiento humano, sino que el Evangelio tiene aplicaciones para la vida. El Evangelio tiene una manera de ver la vida. El Evangelio tiene una manera de ver el matrimonio, de mirar la crianza de los hijos, incluso de la connotación que deben tener las relaciones, del propósito que debe tener el trabajo. El Evangelio tiene maneras de ver las cosas. Amén. Nosotros los seres humanos lo miramos desde nuestro punto de vista. El Evangelio lo mira desde el punto de vista de Dios. ¿Sabe por qué mucho del fracaso de nosotros referente a las relaciones matrimoniales, a las relaciones de pareja? Es porque nosotros evaluamos las relaciones de parejas
desde nuestro punto de vista, desde la manera como me resulta gratificante a mí, cómo me aporta seguridad, cómo me aporta valor, cómo me aporta disfrute, cómo me aporta significado. Y mientras que yo evalúo la relación matrimonial en función de eso, yo estoy errado. ¿Por qué? Porque entonces el Señor soy yo, no Jesús. Y la manera como nosotros debemos evaluar prácticamente todo es que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Qué diferente resultaría nuestro matrimonio si nosotros viviéramos con la mujer o el hombre que vivimos, no por nosotros sino por el Señor. Qué diferente sería la crianza de nuestros hijos si nosotros los viéramos no como nuestros, sino como del Señor. Qué diferente sería el trabajo si nosotros lo hiciéramos no por los 15 y 30, sino como para el Señor. El Evangelio también es una filosofía. Amén. Es una filosofía. El Evangelio no solamente es un mensaje, es una doctrina, es ético, es social. El Evangelio también es ético. Es decir, que el estar en el Evangelio te demanda una conducta. La Biblia dice, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 27, y le dice: solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio. El Evangelio incluso dice a las mujeres vístanse así, asado, no con peinados ostentosos, no con esto, no con lo otro, sino de esta forma. A los maridos le dice: los maridos deben ser así, asado. Dice los ministros, los pastores deben tratar así, deben tratar de esta forma. Es decir, que de alguna forma enseña y dice que hay una formalidad en el comportamiento de aquellos que están en el Evangelio. Amén. El Evangelio tiene un carácter ético. El Evangelio también tiene una parte que no se nos dice, y es que el Evangelio es sacrificial. Esto es algo que no nos dice. El Evangelio tiene una parte que también tiene que ver con entrega. Jesús dijo en Mateo 10:39: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Evangelio tiene la particularidad de que tú debes entregarte en sacrificio por aquel que se sacrificó por ti. Y eso no se nos dice. Se nos habla de la bendición, del reino, de la prosperidad, pero de la entrega, del renunciar a ti, de tus planes, de tus deseos, de tus sueños, eso no se dice. Hoy por hoy el Evangelio se ha vuelto antropológico. Cuando hablo de antropología, hablo de que gira en torno al hombre. Gira en torno al hombre y sus necesidades. Y el Evangelio no es antropológico, el Evangelio es teológico. Es decir, que el Evangelio gira alrededor de Dios. Porque todo lo que depende de Dios debe ser para su gloria y para su honra. Amén. No para nosotros. No para nosotros. Debe ser para gloria y honra del Señor. El Evangelio no solamente es sacrificial, sino que también el Evangelio es comisional. El Evangelio tiene un lado que te envía, que te encomienda, que te asigna un encargo. El Evangelio tiene un lado que es misional, que te manda a hacer algo. Amén. A veces nosotros llegamos al Evangelio y pienso que llegué a recibir bendición, a recibir esto y a recibir lo otro. Y no me dicen que cuando llego al Evangelio, entonces el Evangelio me da un encargo, me da una asignación. Hay algo que tienes que hacer si has llegado al Evangelio. Conocí a una mujer ya anciana, no sé si aún vive, si vive debe estar pisando los 100 años. Ella se llama Gerarda. En el estado del Tamacuro, en Venezuela, todo el mundo la conoce.
en el estado Bolívar, en el estado Anzoátegui, en el estado Monagas, en el estado Sucre, en el estado Nueva Esparta. Usted le pregunta a algún líder evangélico si conoce a Gerarda y de seguro que le va a hablar de ella. Gerarda fue una mujer que su esposo Pablo comenzó a asistir a la iglesia. Y él iba a la iglesia, pero ella no. Y un buen día, después de escuchar ella lo que su esposo decía y mirar el cambio que tuvo, producto del evangelio, dijo: yo voy a ir a la iglesia contigo, le dijo. Pero yo no voy a ser una evangélica, así como las evangélicas que hay en la iglesia. A mí no me van a tener todos los días metido en la iglesia. No, señor, yo no voy a ser una evangélica de esas fanáticas, dijo Gerarda. Y se fue el domingo para la iglesia, Gerarda. Llegó a la iglesia, dijeron: ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Y Gerarda pasó al frente y aceptó a Cristo. Ese día el mensaje del pastor fue que debíamos leer la palabra de Dios, que los cristianos debían conocer la palabra de Dios. Y Gerarda lo tomó. Y el domingo en la noche leyó su Biblia. Y el lunes en la mañana leyó su Biblia. Inició por Mateo. Cuando llegó al capítulo 6, leyó que dice que debemos orar. El día martes había culto de oración. ¿Sabe lo que hizo Gerarda? Agarró su Biblia y dijo: me voy para la iglesia a orar. Y se fue a orar. Cuando venían de la iglesia de orar, el esposo iba contento. Pablo iba contento con ella. Dios está muy contento porque vine a la iglesia a orar. Pero no creas que yo voy a ser de esas evangélicas que van a andar por allí tocándole las puertas a la gente, obligando a esa gente para llevarlos a la iglesia. De esas evangélicas no voy a ser yo. Ella siguió leyendo su Biblia. Siguió leyendo su Biblia. Y llegó al libro de los Hebreos. Y dice que en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 3, dice la palabra de Dios: acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. En el Tamacuro hay un penal famoso de los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es uno de los penales más difíciles que hay en Venezuela. Cuando llega el invierno y el río Orinoco crece, ese penal se inunda y los presos tienen que estar como pájaros arriba de las celdas, porque el piso se les llena de agua. Esa zona es una zona donde hay muchos mosquitos y los presos pasan la vida muy difícil allí, producto de la malaria, del dengue y de todo lo demás. Y cuando Gerarda leyó esto, el día viernes tomó su Biblia y unos tratados y se fue al penal. Y le tocó la puerta y habló allá con el comandante. Le dijo: yo soy cristiana evangélica, permítame que venga a compartirle la palabra de Dios a estos presos. Y eso hizo Gerarda. Desde ese día comenzó a visitar el penal de Guasina, en el estado del Tamacuro, a visitar a los presos y a llevarle el evangelio. El día sábado se fue a la casa de ancianos del estado del Tamacuro, como popularmente llaman el ancianato, y comenzó a visitar el ancianato los días sábados para llevarle la palabra de Dios a los ancianos que estaban allí. Y el día domingo, después del culto, contactó a 3, 4, 5 mujeres más de la iglesia y comenzó a asistir al hospital de Tamacuro para visitar a los enfermos. Y eso lo estuvo haciendo desde la primera semana que llegó al Señor Jesucristo. Y fundó un ministerio que hoy es conocido como Amor al Prójimo. Todas las semanas, ese grupo de hombres y mujeres y jóvenes van al hospital, van al penal y van al ancianato a llevar la palabra de Dios, dirigidos por una anciana que ya, si está viva, no sé si vive aún, debe tener más de 90 años. Nunca cesó de llevar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entendió que el evangelio le había dado una encomienda. Había algo que tenía que hacer por el hecho de haber creído en Jesucristo. Amén. Si has creído en Jesús, si estás en el evangelio,
Es posible que después de aquí usted se sienta mal conmigo, pero yo le debo decir esto. Usted tiene algo que hacer. Hay un mensaje que usted tiene que entregar, por el cual está en esta tierra. Ha recibido una encomienda de parte del Señor. Amén. Mire, los que somos padres sabemos esto. Sabemos lo que resulta difícil tener a un hijo enfermo, con alguna enfermedad, con algún virus. Pero aquellos que somos padres y hemos experimentado el uso de algún medicamento, cuando conseguimos a otros padres que tienen niños que posiblemente experimenten ese mismo tipo de situación, no dejamos de recetar. Amén. Si tiene dentición, le está dando la cabeza caliente, tiene como fiebre, y el niño está así todo lloroso. Y como usted tuvo el suyo, y sabe que cuando tenía eso, usted practicaba algo, hacía algo, le echaba ron, alcohol blanco en la cabeza, ¿sí? O qué sé yo, algo le hacía, y le resultaba. Usted hace eso mismo con otros padres. Amén. Así es Jesús. Jesús nos dice: yo te he resultado bueno, recomiéndame. Yo te he resultado beneficioso, recomiéndame. Entonces, el mundo está lleno de hombres y mujeres que tienen necesidad. Amén. ¿Y sabe quién tiene la respuesta? La respuesta la tiene usted. La respuesta la tiene usted. No deje de recomendar a Jesús. Amén. Vea lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos extranjeros? Levanten la mano para ver. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted es un embajador. Usted es una embajadora. No de la República Bolivariana de Venezuela, no. Usted es un embajador de la Nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios, de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Está aquí por eso, porque es un embajador. ¿Y sabe lo que hace un embajador? Un embajador recomienda su país de origen. En días anteriores hubo la celebración aquí en Perú de la fiesta nacional del Japón. ¿Y saben lo que se hizo en esos días? En Lima hubieron actos culturales. ¿De dónde? De Cusco, no. De Japón. Hubo exposición gastronómica. ¿De dónde? De Arequipa, no. De Japón. Hubieron cantos, músicas, bailes y enseñanzas de la cultura. ¿De dónde? De Japón. Amén. Así nosotros hemos recibido este encargo. ¿De qué? De ser embajadores en nombre de Cristo. Dice: como si Dios rogase por medio de ti. ¿Sabe? A veces da gana a la gente de no darle la Biblia, sino darle con la Biblia. Sí, con el filo así, en la cabeza. Pero Dios dice que nosotros deberíamos ser como que Dios rogara por medio de nosotros. ¿Sabe lo que es rogar? Por favor, abandone esa vida. Venga a Cristo, necesita ser salvo. Es como que Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Amén. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Amén. ¿Cómo podemos nosotros ser efectivos en esto de ser testigos en esta tierra? Tengo por lo menos 4 cosas que considero que son importantes tomar en cuenta. Número 1, si usted quiere ser efectivo en cumplir la comisión que Dios le ha dado, empiece en su entorno. Dios te va a rodear de gente para que tú
seas sus testigos. Para que tú seas el instrumento con lo cual Él pueda llegar a ellos. Amén. A veces nosotros deseamos ir a las naciones. Señor, envíame a África, envíame a China, envíame, qué sé yo, algunos le quieren ir a Estados Unidos. No sé por qué muchos latinos le da por irse a fundar iglesias en Estados Unidos. No sé por qué. Y muchos queremos ir así, lugares, viajar, no sé qué. ¿Sabes? Dios te ha puesto donde te ha puesto. Y ha puesto gente a tu alrededor para que inicies allí, con los que están a tu alrededor, con tus hijos, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana. El área más difícil para testificar del Evangelio, ¿sabe cuál es? La familia. Esa es la más difícil. Yo se lo puedo decir con toda seguridad, porque el primer creyente en mi casa fui yo. Y le doy gloria a Dios, porque hoy mucha gente de mi familia sirve a Cristo. Y dentro del grupo que estamos aquí, hay 2 de mis hermanas. Y yo fui la primera persona que llegó a Cristo. Y cuando yo acepté a Cristo, cuando yo llegué al Evangelio, mi abuela, que estaba viva, me dijo, lo peor que tú podías haber hecho era eso. Eso era lo que te faltaba. Así me dijo. Y le doy gloria a Dios, porque cuando estaba en proceso de morir, cuando estaba en sus últimos días, después de salir de terapia intensiva, producto de un coma diabético, salió diciendo, Señor Jesucristo, perdóname, llámenme al hermano Juan, llámenme a Mirce, a Huicha, que vengan a orarme, que vengan a orarme. El área más difícil para ser testigos es la familia. Pero sabes, el área más efectiva es la familia. Porque todos los que estamos aquí, llegamos aquí porque de alguna forma hubo un familiar o un amigo cercano que nos testificó acerca del Evangelio. Amén. Los casos son esporádicos de las personas que no tuvieron en medio de su familia alguien que les habló del Evangelio. Inicie con su entorno. Hable acerca de su experiencia. La Biblia dice que Jesús prometió, ustedes me serán testigos. Y un testigo es alguien que cuenta lo que le pasó o lo que vio. Y detrás de usted hay una manifestación de Dios. Así como Isaías pasa y dice, yo soy un milagro del Señor, así hay un milagro detrás de usted. Solamente hay que descubrirlo. Solamente hay que entenderlo espiritualmente. Amén. Hable acerca de usted, cómo Dios se manifestó a su vida, cómo usted entendió, cómo usted llegó allí. Amén. Inicie con su entorno, hable de su experiencia. La otra cosa que debe hacer para cumplir bien este encargo, no hable de la doctrina, hable de Jesús. Amén. No hable de la falda, del pantalón, de la lengua, de la profecía, del Espíritu Santo. No hable de eso, hable de Jesús. Porque cuando hablas de Jesús, hay algo que nadie puede evitar. Y es que Jesús murió por sus pecados. Amén. Hable de Jesús. No hable de los evangélicos, no hable de las religiones, hable de Jesús. Porque todo aquel que choca con Jesús se descubre con la necesidad de él. Amén. El apóstol Pablo dijo a los corintios, dijo esto: cuando me vine ustedes me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros comenzamos a hablar de historia bíblica, de contextos históricos, de traducciones de textos de la Biblia, si esta Biblia es verdad, si esta Biblia es mentira, si estos practican o no practican tal o cual cosa. Ese es el problema. ¿Y qué sucede? La gente enseguida pone una barrera y dice, no me gustan estos,
No me gustan estos. No me gustan los católicos porque consiguieron 4 kilos de cocaína en uno de los carros del Vaticano. Hable de Jesús. Amén. Porque la gente necesita a Jesús. Después que Jesús viene a su vida, lo demás lo hace Dios. Amén. La otra cosa que debe tener consciente cuando cumpla su encomienda es que deje que la obra la haga el Espíritu Santo. Amén. Del mensaje, cumpla la encomienda y la obra, déjesela a Dios. Amén. Dios no nos ha llamado a convencer a nadie. Amén. Mi deseo es que nosotros estemos llenos, que tengamos aquí 10,000 personas. Ese es mi deseo. El suyo quizás seguro también. Que tengamos un coro aquí así como de ángeles, como canta Donis. ¿Que usted no cree? Que poca fe tiene. Deje que el Espíritu haga su obra. Ore en el nombre de Jesús. Predicó, ore. Señor, hablé tu palabra, sembré tu semilla, haz tu obra. Deje que el Señor está haciendo. Amén. La Biblia dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Amén. Tome en cuenta esas cosas y de seguro que le va a ir bien a la hora de atender la encomienda que ha recibido. Otra cosa que no se nos dice del Evangelio y que resulta por implicación es que el Evangelio tiene un carácter bélico. El Evangelio te mete en una guerra. Amén. ¿Por qué? Porque tienes una encomienda. En el año 1861, del 1861 al 1865, Estados Unidos de Norteamérica sufrió lo que se conoce como la guerra civil. 11 estados del sur se levantaron contra 39 estados del norte. Y Estados Unidos comenzó a pelear entre ellos mismos. Estados Unidos había elegido un presidente, Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln vino con este discurso, su propuesta de gobierno era esta: todos los hombres son iguales delante de Dios, dice nuestra Constitución. Por tanto, las personas de color tienen los mismos derechos y libertades que todos los demás. En ese tiempo en Estados Unidos estaba el derecho a tener esclavos. Y lo que Abraham Lincoln estaba haciendo era abolir la esclavitud en medio de ellos. 11 estados del sur se levantaron y establecieron su propio presidente. Él se llamaba Jefferson Davis. Y formaron un estado o un país, quisieron independizarse, y ellos se llamaron los Estados Confederados. Y comenzaron a pelear. Entonces, Estados Unidos contra Estados Unidos, el norte contra el sur. Y en el principio de la guerra, los estados del norte, los estados de la Unión, dijeron: no vamos a permitir que los negritos vayan a la batalla, porque los estamos libertando. Ya no van a ser esclavos. Pero la guerra, cuando llegaba a 1863, después de 2 años de combate, los del norte vieron que no tenían vida, porque en el sur habían mejores soldados. ¿Y qué hicieron? Entonces el presidente dijo: señores de color, ex esclavos, esta causa es suya, deben defender a la nación. Y los negros se incorporaron a la guerra. Y en el 1865 hubieron 36,000 negros muertos en batalla. Y la guerra se ganó gracias al apoyo de los soldados negros. Amén. Usted y yo hemos sido libertados de las cadenas del diablo. Nosotros servíamos a ese imperio. Nosotros éramos siervos de ese bicho malo. Y ahora hemos sido hechos libres en Cristo. Y Él
no podrá hacer nada contra su eternidad. Porque la Biblia dice que Dios lo despojó de las actas, de los decretos que eran en contra suya. Él no puede hacer nada contra usted. Pero ¿sabe lo que sí puede hacer? Puede hacer que usted no sea un medio para que otros sean libres como usted es libre. Amén. Y el diablo tiene una guerra declarada contra todos aquellos que han sido libres por dos razones. Número uno, porque son de Dios y Dios es el enemigo del diablo. Y número dos, porque usted es un agente efectivo para liberar a aquellos que son esclavos. Amén. Y como el diablo no quiere que le quiten a sus súbditos, a los que le sirven, entonces se levantará en guerra contra usted. Amén. Por tanto, el Señor dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Cuando yo estaba recién convertido, nuevo creyente, yo era uno de los que decía esto: el diablo que conmigo no se meta, que yo no me meto con él. ¿Sabe qué? El diablo se va a meter con usted, aunque usted no se meta con él. El diablo va a tratar de que usted no viva la vida de Dios, que no sea efectivo, que no sea victorioso, que sea un esclavo, que sucumba a las pasiones. Él va a tratar eso. No para mandarlo para el infierno, porque no lo va a lograr. No puede hacerlo, porque el diablo no tiene ningún derecho legal sobre usted. No lo tiene, porque Cristo ganó su precio en la cruz. Pero sí puede impedir que usted sea un medio para que otros sean libres. Amén. Y el propósito de Dios no se cumpla en su vida. En esta batalla que tenemos espiritual, la principal área de combate no se va a dar en un campo enfrentándonos contra el diablo. La principal área de combate es aquí. En la mente. El diablo va a tratar de hacerte creer cosas. Cosas acerca de Dios. Cosas acerca de ti. Cosas acerca del mundo. Él va a tratar de hacerte creer cosas. Y tú debes guardar tu mente. Amén. Debes guardar tu mente. De hecho, cuando uno mira en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 18, ahí se habla de la armadura de Dios. Se habla del equipo que debe tener aquellos que luchan en la batalla, gracias, en la batalla espiritual. Y una de las cosas que dice allí la palabra es que nuestra cabeza debe estar cubierta con el casco de la salvación, con el yelmo de la salvación, porque el área donde Satanás ataca es en la mente. Ahí te la pone. Ahí te la pone y te la pone y te la pone. Y sabe, cosas difíciles de manipular, de controlar, la mente. La mente a veces nos lleva a hacer cosas, a creer cosas que ni nos imaginamos. Amén. Por tanto, el Señor dice en Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente. Amén. Nuestra mente debe ser cambiada, debe ser transformada. ¿Por qué? Porque esa es la principal área donde el enemigo nos ataca. Allí se nos mete. ¿Qué podemos hacer con nuestra mente para que el enemigo no nos amarre desde el punto de vista mental? Una de las cosas que nosotros debemos hacer es no darle mucha mente a las cosas del mundo y del diablo. No darle mucha mente. ¿Saben? A veces el diablo, algunos cristianos, nos influye de tal manera que nos hace ver demonios en todos lados. Y hay creyentes que no tienen paz. Yo te reprendo. Y se me metió por aquí. Y viste, se movió. El diablo anda ahí. Y por aquí vino el demonio. Y por aquí. Y anoche me estuvo perturbando. Y el diablo, mencionan más al diablo que a Dios. Y uno puede decir, pero es que el diablo es real.
Sí es real, pero tú no le debes dar mucha mente a eso, porque él lo que quiere es o que tú lo ignores o que tú tengas toda tu atención en él. El diablo, el plan de él es este: una, que tú lo ignores, que tú desconozcas que él existe y de que él tiene un plan y que él está actuando. Y la otra es que tú centres toda tu atención en él. Cuando fijas toda tu atención en él, entonces no haces nada sino estar a la expectativa de lo que el diablo puede hacer y no de lo que Dios está haciendo. Amén. Por tanto, no debes darle mucha mente a las cosas del diablo. La otra cosa que debes hacer es que debes disciplinar tu mente. Debes disciplinar tu mente. Debes decidir qué pensar. Tú puedes hacerlo. Si has creído en Jesús, si el Evangelio está en ti, tú puedes decidir qué pensar. Ahora, si no estás en Cristo, tu mente ha sido cauterizada por el diablo. ¿Cómo puedo dominar mi mente? El apóstol Pablo lo decía en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, él decía: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si quiere un consejo, cuando vengan los pensamientos que no deben ser, porque van a venir, agarre en voz alta y donde quiera que usted se encuentre, recita este versículo y diga: llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y mire, yo se lo puedo decir, tengo más de 20 años en este camino. Los pensamientos, por malos que sean, se van. Amén. En una ocasión me pasó esto: un hermano me prestó un VHS en aquel tiempo. Ya saben qué tiempo pasaba. No se ría, por favor, se me cayó la cédula. Se me cayó el DNI. Me prestó un VHS. Yo vi una película y cuando yo rebobiné la película se enredó en el cabezal del VHS. Apenas sucedió eso, mi mente comenzó a pensar: este me va a decir que por qué le rompí su cinta. Me va a reclamar, me va a gritar, me va a querer decir: no tienes cuidado, esto, lo otro. Y mi mente comenzó a volar, y mi boca comenzó a segregar saliva espesa. Me comencé a emocionar, temblaba de la rabia que tenía. Y yo pensé: pero él me va a salir a recibir por el garaje de su casa. Y allí vamos a estar los dos solos. Y él me va a decir lo que me va a decir del VHS. Y allí los dos solos, yo lo voy a agarrar por el cuello y le voy a dar un solo en la boca con todas mis fuerzas. Y va a quedar allí, solito en el suelo. Nadie nos va a ver. Yo le voy a poner el VHS de lado y me voy a ver. Yo pensando todo eso, mi boca se había espesado la saliva y temblaba de la ira que tenía. ¿Sabe quién puso ese pensamiento? El diablo. Y en ese momento yo pude discernirlo, comprenderlo. Señor, ¿qué estoy diciendo? Voy a golpear a mi hermano. Que el Señor reprenda el diablo. Yo no voy a hacer eso en el nombre de Jesús. Y todo se me pasó la emoción. Fui a entregarle el VHS, hermano. Cuando llegué, todo lo que pensó, como lo pensé, así salió. Me recibió por el garaje y me dijo: ten cuidado, por eso, porque no sabes andar con esas cosas. Y yo: está bien, hermano. Está bien. Perdóname. ¿Qué hubiera sucedido si le respondo como había pensado?